Hola, estamos con Gabriel Casillas, nuestro director general adjunto de análisis económico y relación con inversionistas, para hablar de la economía en abril. Gabriel, ¿cómo estás? Un gusto, Francisco. Un gusto. Gabriel, abril, mes de Semana Santa, ¿qué nos pasa en la economía? ¿Resurrección o crucifixión? No, ninguna de las dos, Francisco, pero sí hay varios temas importantes. Los 5 puntos que en el equipo de análisis económico consideramos más relevantes para abril son: 1, la inversión de la curva; número 2, varios eventos geopolíticos, cómo han ido evolucionando, el tema del Brexit al Reino Unido, el tema de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos, el emperador Akihito en Japón va a abdicar en favor de su hijo el 30 de abril, y elecciones presidenciales en Indonesia. El punto 3, tenemos la crisis en Turquía, renovada crisis. Número 4, las reuniones anuales de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y número 5, cómo va evolucionando la situación en Pemex. Hablabas de la inversión de la curva, número 1. ¿De qué se trata? Muy importante. Normalmente, Francisco, como tú sabes, la tasa de rendimiento del bono del Tesoro americano de 3 meses, normalmente por ser corto plazo, pues debería estar por abajo de la tasa de rendimiento de un bono que vence en 10 años. Entonces, normalmente la tasa de 10 años está por arriba de la de 3 meses. Eso es pues lo que el sentido común nos dicta. Sin embargo, ha habido varios episodios de 1960 para acá en donde se invierte esta relación, en donde la tasa de 10 años está por debajo de la de 3 meses. Entonces, esto lo que pasa es que cada vez que ha ocurrido este fenómeno financiero, en todas las ocasiones, siempre ha precedido una recesión o una desaceleración económica que normalmente ha ocurrido en promedio 630 días a partir de que esto ocurrió. ¿Crucifixión? No necesariamente. Te voy a decir, el pasado 22 de marzo se invirtió la curva. Entonces, para los mercados financieros internacionales empezó la cuenta regresiva de la siguiente desaceleración. Y ojo con el término recesión, desaceleración, porque nadie está esperando, Francisco, que sea una crisis tan fuerte, tan profunda como la de 2008-2009, que ha sido la peor en el mundo desde 1929. Pero sí se está esperando que haya una desaceleración económica, algo pues considerado normal en las economías, ¿no? Pues al final del día la economía es un reflejo del ser humano. En el ser humano tenemos ciclos, también los ciclos económicos. Entonces, en ese sentido que llegamos a esta parte final del ciclo de expansión, una desaceleración económica, eso es lo que se está esperando, y por ello una consecuencia importante es que los banqueros centrales, ¿no?, de las principales economías, ya en lugar de estar pensando en un modo restrictivo, en un modo de subir tasas de interés para que no haya inflación, ahora han dado un vuelco ya desde algunos meses atrás, pero ahora con más ímpetu, un giro de 180 grados, en el cual ahora se está pensando en ya no seguir subiendo las tasas de interés e inclusive llegar a bajar tasas de interés tan pronto como en el 2021 en los bancos centrales de las grandes economías. ¿Cómo se relaciona con las reuniones de primavera? Esto muy importante. ¿Qué esperas? Exacto. Las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, pues lo que habíamos visto en los últimos 2 años era optimismo. Se decía que el mundo estaba creciendo a unas tasas altas, de manera sincronizada, muy pocos países en recesión. El año pasado estábamos hablando en estas fechas, justamente en Washington, de que era el menor número de países en recesión de los 80 para acá. Era solo 6 países en recesión, cuando en promedio normalmente han sido 25 cada año. Obviamente la crisis de 2008 al 2009 fueron 92 países. Bueno, el año pasado estábamos en el menor número, 6 países. Pero en la segunda mitad del año pasado ya vimos que varios se unieron al club de la recesión. Estamos hablando ya de países ya más importantes también, como es el caso de Sudáfrica o Italia. Entonces, a partir de la reunión pasada del Fondo Monetario Internacional en octubre, ya hubo la primera revisión del pronóstico de crecimiento de PIB para 2019. PIB global ya se bajó de 3.9 a 3.7. Ahorita el Fondo Monetario está pronosticando 3.5. Entonces, en esta reunión de abril es factible que haya una nueva revisión del pronóstico de crecimiento del PIB a la baja, y no nada más de 2019, sino también de 2020, reflejando este tema de que nos estamos acercando a esa desaceleración económica. Y justamente cuáles son los temas que se van a tratar, qué está provocando la desaceleración económica, además de la ciclicidad del ser humano y de las economías globales, el tema de los proteccionismos comerciales y migratorios, ¿no? Siempre el proteccionismo está perfectamente bien documentado, sobre todo en Estados Unidos, que el proteccionismo no nada más no ayuda a crecer, sino te resta crecimiento. Entonces es en este sentido que yo que va a ser el gran tema de estas reuniones. ¿Esto se vincula de alguna manera con la discusión del TLC en el Congreso de Estados Unidos? ¿Ves que haya algún impulso a una mayor apertura, aceleración? Trump ha dicho que lo quiere sacar rápido. Sí, bueno, afortunadamente creo que el presidente Trump le queda muy claro que lo que tiene que hacer es continuar, no nada más continuar, sino estrechar más los lazos de comercio internacional regionales, ¿no?, en la parte de Norteamérica,
y eso puede beneficiar a México, a Canadá y también a Estados Unidos, y es en ese sentido que él ya ha estado en el modo de aprobación. Ahora, yo creo que va a ser aprobado, pero nos faltan los procesos legislativos tanto en el Senado mexicano como en el Congreso, ahora liderado por demócratas en Estados Unidos, y por el Parlamento de Canadá, donde en Canadá tendrán elecciones en octubre. Todos son temas que yo creo que vamos a ver, va a ser bastante ruido político, pero al final lo vamos a ver firmado. Hablaste de varios eventos geopolíticos, uno de ellos el Brexit. ¿Should I stay or should I go? ¿Se quedan o se van los británicos de la Unión Europea? Yo creo que se quedan. Se quedan. Sí, esa ha sido nuestra visión desde que esto empezó, porque no tiene ningún sentido económico hacerlo y porque desde el punto de vista político ya vimos que ha sido muy complicado llevarlo a cabo. Se quieren ir con un buen acuerdo con la Unión Europea, pero a nadie le gusta ese acuerdo. Entonces, las votaciones en ninguna se han puesto de acuerdo. La fecha fatal era 29 de marzo. Se pudo posponer ligeramente al 12 de abril y esto se debe a que ya otro tipo de elecciones son importantes. Las elecciones del Parlamento Europeo, esas van a ser en mayo, y la fecha límite para poder registrar los candidatos y si vamos a participar en las elecciones del Parlamento Europeo es 12 de abril. Porque si ya no participa el Reino Unido, porque se van a salir, entonces esas curules en el Parlamento Europeo, algunas van a desaparecer y otras se van a repartir. Y la Unión Europea ha sido muy explícita en que se van a repartir en los países que están más subrepresentados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Suecia, se le van a dar unas curules más, el caso de Estonia, etcétera, pero ese es un poco el tema. Entonces ya se dio se pospuso esta fecha de facto, y entonces 12 de abril. Entonces, por eso es tan importante que en abril se decida ahora sí si van o no van al Brexit, porque posponerlo más va a ser muy difícil. Ahora, lo que está propiciando todo esto es la posibilidad de un segundo referéndum, como hemos comentado. Entonces, esperamos que puedan llevar a cabo un segundo referéndum y que decidan quedarse. ¿Con May o sin May? La primera ministra ofreció su renuncia ya. Exacto. Pues la verdad va a ser muy complicado que se quede Theresa May, porque ella justo ha sido de las que quiere salirse con acuerdo, y pues no lo ha logrado. Inclusive el Parlamento votó para quitarle ya la batuta de llevar a cabo el Brexit, entonces probablemente ella ya no esté y hagan alguna elección parlamentaria y de primer ministro, pero de que no se sale, nosotros pensamos que no se sale. Turquía, mencionaste Turquía, ¿qué está pasando allá? ¿Qué le pasa a Erdogan? Bueno, en Turquía ha habido una serie el gobierno pues, ha dado golpes en términos de libre mercado, ¿no? Pues un golpe importante fue atentar contra la autonomía del Banco Central, ¿no? Se removió al gobernador del Banco Central, se le quitaron varias prerrogativas y eso ha causado pues, cada vez menos confianza de los inversionistas en Turquía. Turquía depende mucho del financiamiento extranjero y entonces hemos visto una falta de entrada de capitales que en últimas fechas se convirtió en una salida de capitales importante, tal que el gobierno de Turquía decidió poner control de capitales a finales de marzo. Y con ese control de capitales, pues desafortunadamente ya hemos visto que los países lo que les pasa con control de capitales es que sí, se para la salida de capitales, se para la depreciación de la moneda local contra el dólar y contra el euro y contra otras monedas, pero al final del día tiene un impacto muy grave en la economía. Entonces desafortunadamente es lo que está pasando. De hecho las tasas swap, ¿no? Que estaban alrededor de 24%, ya se fueron en algunos días hasta 1000%. Que son las tasas con las que se fondean los bancos de un día para otro. Entonces, inclusive te puede dañar la estabilidad financiera en el corto plazo. China y Estados Unidos, ¿hay acuerdo este mes? No creemos que vaya a haber acuerdo en abril, pero sí creemos que vaya a haber acuerdo antes de que finalice el año. Las negociaciones, hay días que no van tan bien, hay días que van bien, es un proceso de negociación normal, pero también tenemos que tomar en cuenta los incentivos políticos, ¿no? Para el presidente Trump lo que más le conviene realmente es que nos acerquemos lo más posible al 2020, donde tendrán elecciones, donde obviamente se quiere reelegir, lo ha dicho. Entonces, pues lo más probable es que quieran llegar a ese acuerdo lo más pegado a las elecciones para que pues, sea un punto para presumir en la elección, ¿no? Entonces yo creo que si llegan a un acuerdo, lo necesitan, ¿no? En China han tenido por ejemplo, en el caso de compra de soya, donde su principal proveedor era Estados Unidos, han podido reemplazar toda esta soya que compraban en Estados Unidos y ahora la compran de Brasil. Entonces, pues sí ha tenido un impacto ya importante en las exportaciones de Estados Unidos hacia China y es en ese sentido que también hay incentivos en Estados Unidos para que también quede el acuerdo. Esto nada más es un ejemplo, hay varios más. Mencionaste Indonesia. ¿Por qué nos tiene que interesar lo que va a pasar en Indonesia?
Bueno, finalmente, tú sabes, Francisco, estamos en un mundo conectado, ¿no? Por ejemplo, cuando fue lo del Brexit, la votación hace un poco más de 2 años, la verdad es que el tipo de cambio tuvo una depreciación de 1 peso, cuando nuestro comercio internacional con el Reino Unido es muy pequeño, ¿no? Si sumamos exportaciones e importaciones, eso nos da 0.5% de todo el comercio de México con el mundo. Y aún así tuvimos un impacto. Entonces, claramente, de repente tenemos algunos eventos en mercados emergentes conectados con México, que somos otro emergente, que aparentemente no tendríamos, como decimos en México, nivel en el entierro, y aún así, pues llegamos a participar. Yo no considero que por un tema de Indonesia se vaya a depreciar el tipo de cambio, etcétera, pero son de los eventos que tenemos que tener en cuenta. Recordemos que Indonesia tuvo por muchos años a un dirigente, ¿no? Y pues es una democracia joven. Entonces es importante tener en cuenta, y es un país con bastante población, de los emergentes más importantes del mundo. Llegando a eso, esta constelación de eventos, Brexit, Turquía, Indonesia, ¿cómo le pega a México? ¿Qué podemos esperar de impacto en la economía? Muy importante, yo creo que el impacto más importante puede venir de Turquía, ¿no? En este caso, porque Turquía se ve como un mercado emergente muy similar a México, pues una población más o menos similar, algunos aspectos económicos que son bastante similares. Entonces, en ese sentido, de que normalmente algunos manejadores de portafolios globales, cuando ocurre un tema importante en un emergente, de repente se generaliza y quieren salirse de algunos emergentes, ¿no? De varios, no nada más de uno. Entonces, ese es cómo nos puede pegar. Yo considero que por el momento los inversionistas han visto muy claramente la diferencia entre Turquía y México. Entonces, pensaríamos que no va a haber ese contagio que ha pasado en el pasado, pero aún así pues hay que estar al pendiente. Pemex, ya llegando a México, la posibilidad de usar el Fondo de Estabilización para respaldar a Pemex, ¿es una posibilidad? ¿Cómo se podría instrumentar? ¿Cómo lo ves? Lo vemos muy bien, lo vemos bastante positivos en el equipo de análisis. Pemex tiene un problema de antaño, ¿no? Que viene de muchas administraciones atrás, donde uno de los problemas que tiene es por haber tenido una carga fiscal tan grande, no se pudo invertir, no se pudieron generar recursos e inclusive tiene capital negativo. Todo lo que se quiere, lo que se necesita por un lado es capitalizar, cosa que el gobierno en los primeros anuncios, el gobierno de la nueva administración ya lo ha hecho, ¿no? Se están asignando 103,000 millones de pesos para capitalizar Pemex. Entonces esa parte pues, es importante, fue bien recibida por el mercado. Una segunda forma de capitalizar es aliviar también el tema de deuda. La deuda de Pemex, que es 8.5 puntos del PIB en México, es una deuda grande, pues tiene vencimientos importantes este año. Entonces, una forma de corto plazo también de paliar este tema financiero es justamente bajar el monto de deuda. Entonces, por ejemplo, tenemos este FEIP, ¿no? Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales, que normalmente rondaba entre los 20 y los 40,000 millones de pesos. Es un fondo de estabilización para una eventualidad. Ahora, utilizar un fondo de estabilización que está hecho para eventualidades, ahorita, cuando nos estamos acercando probablemente a la próxima desaceleración global, pues así de simple no parece algo muy positivo. Sin embargo, al ver el saldo del fondo, que no está entre 20 y 40,000 millones, afortunadamente está cerca de los 280,000 millones de pesos, ¿no? Y donde haciendo pruebas de estrés que Secretaría de Hacienda las ha llevado a cabo, las hemos corroborado, en el 2009, en la crisis, si hubiéramos tenido un fondo así, 150,000 millones de pesos. Entonces queda un remanente donde uno puede separar el FEIP en dos. Una parte que siga sirviendo para las eventualidades y otra que se pueda utilizar para aliviar la deuda de Pemex. Entonces se piensan utilizar 140,000 millones de dólares para aliviar la deuda de Pemex, lo cual, con respecto a los vencimientos que tenía este año, ¿no? Deuda que tenía que pagar Pemex este año, pues puede bajarla hasta en 73%. Eso por un lado, y por otro lado baja uno la deuda de Pemex en casi 7%. Entonces hay un alivio financiero de corto plazo para Pemex. Ya hay colchón. Y exacto, se queda el colchón para las eventualidades. Entonces, la verdad es que yo creo que es muy buen uso de los recursos, donde se puede cumplir con el objetivo dual de, por un lado, utilizar los bienes para remediar los males y, por otro lado, no quedarnos sin colchón, ¿no? Entonces, yo creo que es una muy buena perspectiva. Ahora, con todo esto que se ha hecho, son pasos en la dirección correcta, pero los inversionistas todavía vemos que necesitan un poco más. Lo que necesitan ver, y las calificadoras, es ahora no tanto del lado de dónde vienen los recursos o qué tanto recursos va a haber para financiarlo, sino en qué se van a utilizar los recursos, ¿no? Entonces ya se vio, la fuente de recurso creo que va muy bien, ahora es el uso. Entonces en la parte del uso es donde
pues lo que quieren los inversionistas es certidumbre de que los recursos se utilizarán para que la empresa sea rentable y con base en eso ellos puedan seguir sintiendo confianza de que esa deuda que le están prestando a Pemex, ¿no? Ya sean tenedores de bono o algún tipo de crédito, pues se les va a repagar en el futuro. Bueno, pero eso ya sería una segunda etapa y esta primero les gustaría por este camino, Claro, ¿no? pero pasos positivos en la dirección correcta, bien recibidos por el mercado. Gabriel, muchísimas gracias por el repaso. Ahora, pero si tuvieras que dar un titular para abril, la economía de abril en un titular, en un mensaje. Muchas gracias, Francisco. Mira, yo creo que es muy importante. Buenas noticias, porque por primera vez en la historia, los banqueros centrales de las principales economías van a poder tomar acciones anticipando la próxima desaceleración económica. Excelente, Gabriel. Entonces, buenas noticias para abril, anticipación de los bancos centrales y nos vemos en mayo. Muchas gracias. Gracias.